Buenas, mi nombre es Osman Alejandro Bolívar y yo represento a la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo les vengo a hablar y explicar sobre el derecho internacional y sobre los principios básicos del derecho internacional. La cátedra la asignatura de donde tenemos que realizar esa actividad, nos mandaron a realizar esa actividad es Derecho Público 2. Antes de comenzar a explicarles los principios básicos del derecho internacional, primero tenemos que tener una breve introducción y hablar sobre qué es el derecho internacional. Se define por la doctrina internacional como desacuerdo o divergencia sobre un punto o tema determinado, por cuanto estos desacuerdos puedan generar una polémica que termine en un conflicto internacional. Para que exista este último, es necesario que existan dos entes, que no necesariamente tiene que ser dos países o más, sino que puede ser dos entes de un mismo país. Un ejemplo cercano que podemos encontrar de de entes de un mismo país es las polémicas que tiene el gobierno de Colombia con los paramilitares, más que todo en la frontera. Eso también se le puede denominar a un problema internacional. Principios básicos del derecho internacional. A. Principio de igualdad soberana de los estados. Principio de buena fe. Principio del arreglo pacífico de las controversias. Principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. Principios de la igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos. A mí la más resaltante es la opción D, que es los principios de la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza. O sea, ningún país, esto quiere decir que en los principios básicos, ningún país puede amenazar a otro violentamente. Ahora les explicaré sobre el jus cogens. Cogens es una locución latina empleada en el ámbito del derecho internacional público para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo o perentorio. Esto es que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Son las únicas normas que tienen una jerarquía superior a las otras. Con el ius cogens se pretende amparar los intereses colectivos fundamentales del grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas se encuentra en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento. Se contraponen a las normas del derecho dispositivo. La equidad. La equidad es un principalmente utilizada para determinar lo que es justo y razonable durante el proceso de administración de justicia. Esta permite que en casos especiales o particulares se antempere el derecho para así poder alcanzar un resultado justo, lo que da lugar a que los juzgadores tengan cierta discreción al momento de adjudicar una controversia. ¿Qué podemos, con un entendimiento sobre la equidad, que, como aquí lo dice, que tiene que ser igualdad para todos los participantes o para todos los países? No es que un país que sea más potencia, que tenga más avances tecnológicos, él vaya a desafiar, o sea, eso es como un ejemplo de guerra, que un país vaya a desafiar a otro que no tenga la misma tecnología, el nivel de armamento y así. Entonces hay que tener igualdad entre todos los países. Los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en Venezuela. En el caso venezolano, el procedimiento para curar instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes están contemplados en estos artículos, de la cual la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 154 y en el artículo 155. Entonces, citaré estos artículos. El artículo 154. Los tratados celebrados por la República deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional, ante su ratificación por el presidente o presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República. Aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. Artículo 155. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por la vía pacífica reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ella, si tal fuera el caso, las controversias que pudieran suscitarse entre las mismas con motivos de su interpretación o ejecución, si no fuera improducente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración. Ya concluyendo con todas estas láminas,
yo voy a dar como una conclusión respecto a la comunidad internacional. Antes, ahorita, bueno, hace tiempo se formaron órganos como la ONU, que son órganos que se encargan de la comunidad internacional y regulan a los países. Su sede principal está en Nueva York. Pero ¿por qué se funda esta organización? Antes de antes de que se formara, se crea principalmente por las guerras, ya que en la Segunda Guerra Mundial terminó debido a que Estados Unidos bombardeó a Hiroshima y a Nagasaki, que es lo que se conoce como las bombas nucleares, que fue cuando destrozó todo ese país. A raíz de ahí, vieron que esa guerra no fue algo justo, no fue algo que tenga equidad, debido a que ellos reaccionaban con armas como arma automática y ellos reaccionaron con armas nucleares. A partir de esto se crea la ONU, debido a que fue tanto la destrucción que los países, o sea, que los países como que acordaron, o sea, que llegaron a un acuerdo de que en las guerras se eliminaría ese tipo de armamentos. Algo fundamental, que hay unos requisitos. O sea, hay dos tipos de mediación mediante los tratados internacionales, que están los pacíficos y los pacíficos y los abruptos. O sea, en los pacíficos podemos encontrar la mediación, podemos encontrar las conciliaciones, y en los abruptos o lo abrupto encontramos los bloqueos, que un ejemplo que voy a colocar no es por nada político, sino el bloqueo que tiene Venezuela, que le tiene Venezuela, que le tiene Estados Unidos a Venezuela. Este bloqueo, en cierto aspecto, no afecta a las personas o sea, de altos niveles económicos, sino más que todo a las personas, son más afectadas a las personas de bajos recursos, ya que al bloquear no permiten que entren ayudas humanitarias, que todo aumente, que todo aumente, y esto es una medida violenta, una medida abrupta o violenta. Y la última, que es la que no se tiene que llegar, es la guerra. Espero que le haya gustado mi exposición. Gracias por su atención.